denominado de evaluación de proyectos TIC, ¿Qué mirar?, la evaluación a nivel sistema educativo y en las instituciones escolares. Participan de este panel Ignacio Jara, especialista de Ibertic Chile. Ignacio es ingeniero con posgrado en educación en Inglaterra y exdirector ejecutivo de la red Enlaces del Ministerio de Educación de Chile. Actualmente es gerente, investigador y docente del CEPE, Centro de Investigación en Educación en la Universidad Católica de Chile. Se encuentra también con nosotros Diego Leal Fonseca, especialista de Ibertic Colombia, es ingeniero de Sistemas y Computación. Desde 1999 ha estado trabajando en temas relacionados con el uso de las TIC en educación. También contamos con la presencia de Inés Dussel, especialista de Ibertic Argentina, profesora e investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México. Es doctora en Educación de la Universidad de Wisconsin-Madison. Y Viviana Macchiarola, doctora en Educación, especialista en docencia universitaria y profesora en Ciencias de la Educación. Es profesora adjunta en las asignaturas Planeamiento Institucional y Seminario de Investigación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Modera Lilia Toranzos, licenciada en Educación de la Universidad Nacional de Buenos Aires. En la oficina de OEI en Argentina es experta responsable del área de evaluación educativa y del área de evaluación del Instituto Iberoamericano de TIC y Educación, Ibertic. Muy buenas tardes ya. Muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? En estos 15 minutos espero poder abordar un tema que para mí me parece de la máxima importancia. A pesar de que el slide dice el título de este panel, que es ¿Qué mirar?, yo no les voy a decir qué deben mirar, no quiero hablar de eso exactamente, más bien de las dificultades que existen para definir y para aclarar y acordar qué mirar. Particularmente en este tipo de políticas de TIC en educación. Porque lo difícil cuando uno quiere evaluar, más que recopilar montañas de datos, es poder juzgar esos datos, valorarlos, saber si lo que estamos viendo y observando es bueno, es malo, es lo que queríamos o no es lo que queríamos. Y eso es lo difícil, porque en el caso de las TIC, lo que queremos es un poco difuso, es muy amplio, y por lo tanto nos cuesta particularmente definir qué es exactamente lo que queremos al final del viaje. Además, la evaluación en sí misma es un instrumento muy poderoso porque orienta a los actores. Y por lo tanto, si definimos y acordamos que lo que queremos ver es un cierto tipo de uso de las tecnologías o impacto en aprendizaje, estamos de alguna manera poniendo foco de atención en el conjunto del sistema en que ese tipo de uso y ese tipo de aprendizaje es el que queremos que se logre, con el peligro de que todo el conjunto de otras oportunidades que traen las TIC se vuelvan algo que nadie persigue o intenta aprovechar. Y por lo tanto, es difícil. Y además, como ustedes saben, lo que realmente importa siempre es difícil de decir. Y déjenme ponerlo en el siguiente contexto. Francesc, antes de ayer, no ayer, nos regalaba esta distinción. Nos decía, las políticas evolucionan de estar más concentradas en los accesos en un comienzo hacia ponerle más foco en los usos, ¿sí? Las ponencias anteriores han hecho ese hincapié también. Y por lo tanto, probablemente aquí lo que está pasando es que estamos pasando de ponerle atención a que estamos entregando efectivamente unos accesos, unos laptops a los estudiantes, a que queremos ver que algo como esto ocurra, ¿sí? Y es probable que ustedes quieran que eso ocurra al comienzo un poco, pero cada vez más, ¿sí? Hasta quizás algunos quieran que esto sea la realidad que uno encuentra
en todo momento. O quizás no, algunos de ustedes creen que tiene que ser solo la mitad. O no, quizás un poquito. Les voy a pedir el siguiente ejercicio. Que cada uno anote en un papel qué cree que... la tecnología. Que cada uno de ustedes anote en un papelito qué es lo que cree que tiene que ver. Que el 10% de las clases, que el 50% de las clases, que el 100% de las clases sea con tecnología. Piénsenlo. ¿Qué es lo que esperaría ver que es razonable? Y ahora les voy a pedir que lo compartan con su compañero de al lado. Y compartan entre ustedes qué es lo que cada uno de ustedes espera ver en términos de cuántas clases la tecnología sea utilizada. Compártanlo. Muy bien. Muy bien. Ahora levanten la mano las parejas que coincidieron en su expectativa. 10. Levanten la mano las que difirieron en su expectativa. Otras 10. Y el resto, hay dos posibilidades. O estaban igual o son distintas. O mis matemáticas básicas son muy malas. ¿O qué pasó con el resto? ¿Difirieron? ¿Eran lo mismo? No pertinente la pregunta, no pertinente. No es cuánto. Muy bien, no es cuánto. Lo que quieren, vamos a decir, lo importante ahora es ponernos de acuerdo en qué queremos ver, me imagino. Lo que hay allá. No es cuánto, sino que, no es qué cantidad, sino que de qué calidad es el uso. ¿Sí? Perfecto, avanzamos un paso. Uno podría pensar que entran a una sala de clase y ven eso y les parece que eso está bien. Después me explican el caso de ustedes. Otros podrán pensar que en realidad lo que quieren ver es algo de ese tipo. Los niños no todos mirando hacia adelante y trabajando individualmente, sino que trabajando cada uno con su laptop en una actividad grupal. Otro me podrá decir que no, lo más razonable, que esto es razonable. Si yo entro a una sala de clase y veo eso, me hago un tic. Sí, es razonable este uso. ¿Ah? El profesor adelante guiando una clase donde cada alumno está con su laptop. Otro podrá decirme, no, lo que yo quiero es que el profesor esté activamente guiando a los estudiantes en un trabajo que organizó previamente con los alumnos. Otro me podrá decir que no, que quiero ver actividades grupales donde no hay uno a uno, sino que quiero trabajos en grupos. O a lo mejor me pueden decir que todas ellas son razonables, porque la verdad es que no importa cuánto, ni tampoco sabemos muy bien si eso está bien o mal, a simple vista. Por lo tanto, si entramos a una sala de clases, no podemos saber, incluso si le tomamos foto a todas las horas de clases de una semana, no podemos saber si eso es lo que queremos. Porque falta meterse un poco más adentro y decir, bueno, ¿qué están haciendo los niños? ¿Están buscando en Google? ¿Están escribiendo un texto? ¿Están trabajando en un simulador? ¿Qué actividad le está proponiendo el profesor? Pero aún así es muy difícil saberlo porque la verdad es que si eso es adecuado o no adecuado, depende del contexto. Depende de qué se pretende que los niños aprendan. Porque a lo mejor para aprender matemática es adecuado un cierto tipo de actividad en una cierta estrategia pedagógica que puede ser o no apoyada por tecnología. El problema es que el contexto es mucho más invisible. Y la relación entre la tarea y ese contexto es mucho más difícil de asir con los instrumentos que normalmente, o las prismas a través de los cuales
intentamos observar de lo que pasa en las escuelas. Al menos en gran escala, ¿para qué decir? Los instrumentos de gran escala no permiten una observación con microscopio para saber exactamente qué es lo que pretendía el profesor, por qué insertó la tecnología y si eso tiene o no valor educativo. Porque al final eso es lo que nos interesa, saber si ese uso tiene o no valor educativo. Es lo que nos decía Francés ayer. La innovación por la innovación no tiene sentido. Lo importante es un cambio que agregue valor. Pero eso es muy difícil de hacer. Es difícil de ponernos de acuerdo y es difícil de ver. Es difícil de capturar. Déjeme ponerle un ejemplo. Ayer Francés mostraba un gráfico que ilustraba de que tanto en las escuelas como en los hogares, lo que reportaba PISA era que una de las principales actividades que hacían los estudiantes, aunque era menos en las escuelas que en los hogares, pero igual era lo que más hacían en esos contextos, era búsquedas en Internet para trabajos escolares. ¿Sí? Todos los estudios de gran escala muestran eso. Efectivamente, los docentes, sin que nadie se los diga, entienden que la Internet debe ser una nueva fuente de información para los trabajos escolares. Y les piden a sus alumnos, con alta frecuencia, ese tipo de trabajo. Y efectivamente, los estudiantes, si uno les pregunta a ellos, es consistente. Lo que más le piden los profesores es hacer trabajos de búsqueda de Internet. Eso efectivamente ocurre, pero si uno escarba un poco, se da cuenta de que la mayor parte de los estudiantes lo que hace cuando los profesores le piden ese tipo de trabajo es simplemente copy-paste de lo primero que encuentran. O en Chile hay un sitio donde todos los estudiantes van poniendo sus trabajos, que se llama el Rincón del Vago. ¿Acá también? O van al Rincón del Vago y copian el primer trabajo que les calza con la tarea. ¿Sí? Eso es lo que hace la mayor parte de los estudiantes. Es cierto que hay muchos estudiantes, si uno escarba un poquito, que no hacen eso. La foto es la misma. Estudiantes trabajando en proyectos de búsqueda de información. Hay estudiantes que no hacen eso, que lo que hacen es sospechan de que no todo es igualmente válido en la Internet. Se las ingenian para afinar búsquedas que les den algunos resultados interesantes, filtran qué es lo más razonable y resumen y entregan su trabajo. Los profesores no distinguen. Los profesores, la verdad, creen que la Internet, todo lo que hay en la Internet, si uno escarba, creen que todo lo que hay en la Internet está bien. Peor, creen que todos los estudiantes tienen la habilidad para investigar en Internet, buscar bien, filtrar y resumir adecuadamente su contenido en los trabajos que ellos les piden. Por lo tanto, no sienten ninguna responsabilidad de guiarlos o enseñarlos a hacer el buen trabajo de investigación que ellos pretendían hacer. Y confían en que, por lo tanto, la Internet les va a enseñar, o en otras palabras, delegan en la tecnología el rol de enseñar. Y al final estamos en un escenario no deseado. Las apariencias muestran como que estamos súper bien, pero si uno escarba, no estamos súper bien. Peor aún, uno ve que los estudiantes usan redes sociales. Mucho. La gran mayoría de los estudiantes, en realidad, las redes sociales, si uno escarba, cuando hacen trabajos escolares, las redes sociales tienden a distraerlos, desfocalizarlos de su tarea. Los buenos estudiantes usan igual las redes sociales. Sin embargo, las usan también para coordinarse con sus compañeros en el trabajo, con sus tareas. Las aprovechan para el trabajo que tienen que realizar. Por lo tanto, no basta saber si usan mucho o poco las redes sociales. Es importante saber qué están haciendo ahí. ¿Y qué relación tiene eso con el contexto mayor de las tareas en las cuales están abocados? Es más, los buenos estudiantes no les gustan los chats porque los alumnos malos, muchos alumnos buenos, no les gustan los chats porque los alumnos malos o flojos tienden a identificar a los buenos alumnos y a través de estas redes sociales les permiten un rápido acceso
a sus trabajos y les preguntan y les piden cosas. Y los buenos alumnos tienden entonces a discriminar qué tipo de conversación permiten en las redes sociales. O sea, lo que ocurre al interior, lo que es muy invisible a los ojos, es lo que realmente nos permite distinguir si algo es productivo o valioso o no. No está a la mano, no es fácil verlo. Y ese es el punto que quiero hacer. Para terminar, que me queda 1 minuto con 20 segundos. Acordar lo que queremos ver es vital para poder juzgar el cúmulo de datos que estamos generando. Juzgar si es bueno o es malo, mucho, poco, de calidad o no de calidad. Y ese juzgamiento, ese acuerdo, es muy difícil hacerlo a nivel de qué tipo de usos queremos si no estamos de acuerdo en qué tipo de aprendizaje vamos a privilegiar que la tecnología nos ayude a promover. Es muy difícil hacer eso. Es cierto que hay que concordar una visión amplia de la tecnología. Sí, sirve para muchas cosas. Pueden crecer muchas flores en este jardín. Pero quien mucho abarca, poco aprieta. Requerimos concordar algunos focos en los cuales poner la mirada, poner criterios y poner evaluación detrás de eso, porque esa va a ser la señal que va a orientar a los profesores respecto de qué de todo este conjunto de cosas posibles tenemos que hacer. Gracias. Sí. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Voy a intentar ser tan precisa como Ignacio, voy a usar su aplicación y correr atrás del tiempo. Lo que yo tenía ganas de conversar, aunque creo que no vamos a tener esa posibilidad de conversar demasiado, creo que estamos todos en un proceso muy interesante de cambio que me parece que no hay que ni magnificar ni subestimar, ¿no? Me parece que como todo cambio siempre hay adaptaciones, negociaciones, traducciones, pero que si lo pienso con una perspectiva de largo plazo, es una modificación muy importante en las tecnologías del aula, en la forma, y me refiero a tecnologías en un sentido más pesado, ¿no? Del término, no solamente las digitales, sino en, por ejemplo, economías de la atención, en jerarquías del conocimiento, en relaciones de autoridad. Y creo que ahí las escuelas, los sistemas educativos están intentando recolocarse. Algunos dicen lentamente, otros dicen que si uno piensa en términos históricos es muy rápido cómo se están adaptando estas tecnologías. Y bueno, creo que yo ahí tengo el diagnóstico todavía abierto. Respecto a lo rápido y lo lento, hay otras instituciones quizás que responden más rápido, pero la escuela tiene sus propias dinámicas, los sistemas educativos tienen sus propias dinámicas que me parece a mí también que hay que valorar. Valorar en el sentido de lo que traen de positivo, también de lo que es ineludible que tengamos en cuenta, ¿no? No son transmisores neutros, no son cajas negras en las que no sabemos qué pasa o mecanismos de transmisión que no hacen nada, sino... bueno, y esto creo que los educadores lo sabemos desde hace 2 o 3 décadas, por lo menos, que venimos discutiéndolo respecto a esos procesos internos de la escuela, traducen, recontextualizan, adaptan, ¿no? Y en ese sentido, bueno, lo que quiero proponerles es una reflexión, que esto voy a salteármelo básicamente, pero en relación no solamente a la experiencia argentina, sino también pensando en lo que se viene produciendo como documentos de evaluación en el caso de Uruguay, en el caso de Perú, en el caso de Brasil, que son experiencias bastante diferentes, pero que todas están probando, y además, bueno, Colombia, Venezuela, muchos otros modelos 1 a 1, que han implicado una introducción muy masiva de tecnología y, como decía antes, por lo menos una apuesta que por esa vía algo se va a cambiar. La perspectiva, voy a decir los títulos nada más, pero me parece importante tener una sensibilidad que tome en cuenta distintas dimensiones. A mí hay algo de la etnografía o de los estudios cualitativos que me parece que hay que tomar
como decía Ignacio, tenemos que ver un poco más qué pasa, no solo el número dice cosas, pero dice también, y es muy importante paralelamente, qué está pasando ahí. Me parece también que hay que ver las variables económicas. Este es un cambio que viene sobre todo del sector privado, socialmente, digo, en todo el mundo, globalmente. Esto es un cambio frente al cual los gobiernos, los estados, incluso los más poderosos, están viendo hoy cómo reubicarse. Está muy discutido la cuestión de la gobernanza, ¿no?, y la regulación de este sistema mundial, y ahí los sistemas educativos son una parte de un proceso mucho más amplio, ¿no? Y pongo un ejemplo, hablamos del modelo 1 a 1, las netbooks, las tablets, pero hoy los chicos traen sus propios dispositivos y creo que la tendencia cada vez más va a ser esa. Van a haber varios dispositivos probablemente por alumno, ¿no? Y si tomo una de las dimensiones que decía antes respecto a la economía de la atención, ¿qué es lo que esto va a implicar en términos de una organización de la clase que pensábamos frontal, organizada en torno a un contenido? Cuando va a haber el estudiante quizás con su netbook, ya lo hay, digamos, no es que va a haber el celular o quizás mañana haya un solo dispositivo que concentre todo eso. Bueno, ¿cómo se va a negociar esa presencia? ¿Cómo se va a readaptar? ¿Qué queremos también que suceda? Y hasta qué punto también podremos controlar algo de lo que sucede, ¿no? En el caso de los celulares es muy claro que las políticas de prohibición no funcionaron, ¿no? O en algunos casos quizás funcionan. No digo que no haya que regularlo, pero me parece que las formas de regulación son cada vez más complejas, ¿no? Y también en algún punto van a implicar un modo de autorregulación, porque no sé quién nos contaba ayer, decía, bueno, cada vez más los chicos desarrollan habilidades de escribir mientras te prestan atención y están escribiendo en el celular. Bueno, y también nosotros nos distraíamos, pero creo que esta posibilidad tan a la mano, valga lo literal, es nueva, ¿no? Y que me parece que va a desafiarnos en muchos sentidos. Me parece a mí, bueno, que hay un cambio entonces político, económico, ¿no?, tecnológico, cultural, pedagógico. Hay un aspecto que también quizás es si tengo ahora 10 minutos me quedan, centrarme más en esta discusión de los discursos pedagógicos, porque las tecnologías vienen y movilizan ciertos discursos pedagógicos que ya estaban antes, ¿no?, respecto a qué tenemos que hacer con eso y a qué queremos mirar o qué consideramos bueno, ¿no? Hay un libro que a mí me interesó mucho en el último tiempo, es de Michel Serres, Pulgarcita, que es quizás en un punto conservador, pero por otro lado él dice Pulgarcita por precisamente el uso del pulgar, ¿no?, en las nuevas generaciones y esta habilidad para usar los pulgares, ¿no? Dice, bueno, en esta época parece que ya solo hay conductores, solo hay motricidad, no hay espectadores, el espacio del teatro se llena de actores móviles, no hay jueces, solo oradores activos, dice, no, ya no hay maestros, en todas partes hay profesores, ¿no? Y creo que esta última contraposición y también la de la actividad y la pasividad, ¿no?, o la del conductor, y está mal ser el que va en el tren, ¿no?, o está mal ser el que escucha. Socialmente, culturalmente, políticamente vivimos en una época en esto, ¿no?, este predominio de la metáfora del actor y del movimiento. Y sin embargo uno aprende también escuchado, sentado, y tiene una actividad intelectual que no se mide necesariamente en estas metáforas, ¿no? Y uno es actor de muchas maneras que parecen muy opacadas, ¿no?, y muy invisibilizadas por estas nuevas formas, ¿no? Y bueno, y de nuevo, lo colaborativo, lo individual, ¿no?, muchas cuestiones que hoy se proponen como una oposición muy fuerte entre lo tradicional y lo nuevo, oposiciones que en la pedagogía tienen más de 100 años y ahora se rearticulan en el marco de industrias culturales que están aprovechando esta actividad para generar valor económico muy concreto con cada uno de nuestros clics, ¿no? Entonces, bueno, tiro estas ideas, son muy generales, muy rápidas, pero me parece que tenemos que vernos en ese marco también, ¿no? Y aquí insistiría bastante, cuando usamos las redes sociales, que seamos conscientes y que discutamos de a qué economía de la atención, a qué economía de las industrias culturales, a qué economía política, en el sentido más clásico, más amplio del término, nos estamos sumando, ¿no? Entonces, creo que voy a hacer como un minuto por cada uno de los puntos, pero me gustaría plantear, bueno, qué efectos están teniendo estas políticas, ¿no? Y en un primer punto es la inclusión digital, de la que se habló mucho esta mañana. Otro punto es este desafío en el diseño y la implementación de políticas, ¿no? De nuevo, pensando en este cambio en la gobernanza mundial, qué se puede hacer desde los estados, con estos estados que tenemos. Y no lo digo, creo que hay estados latinoamericanos que han retomado muchísimo protagonismo, pero la economía y la sociedad
también cambió, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. La movilización pedagógica y efectos escolares y cambios en el aula, ¿no? Bueno, en relación a la inclusión digital, se ha dicho mucho, no lo voy a repetir. Seleccioné algunas imágenes respecto hasta dónde llega y lo que mencionaba antes Javier Arduin, respecto a estas computadoras 1 a 1, que son las primeras computadoras en las escuelas. Ahora salió hace poquito el informe del Foro Económico Mundial respecto a avance de las tecnologías. No ranqueamos muy bien en líneas generales, pero si uno mira los indicadores que tienen que ver con las familias que tienen computadoras y la conectividad a Internet en las casas, Argentina y Uruguay están primeros en América Latina, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con el impulso muy fuerte que se ha dado desde el Estado, ¿no? Y esta presencia en muchos lados, ¿no? Y para chicos que no accedían y familias que no accedían. Entonces creo que este punto, el primero, es muy valioso, es muy importante. Habrá que ver cómo se sostiene en el tiempo, porque también ese escenario tecnológico va cambiando mucho, va cambiando muy rápido, pero creo que este impulso desde el Estado es muy interesante, desde los Estados, ¿no? En relación al diseño y la elaboración de políticas, ahí me parece a mí un nudo, que también lo veía esta mañana, ¿no? Respecto a, bueno, la enorme complejidad institucional que suponen estos programas, porque son masivos, ¿no? La enorme complejidad tecnológica de cómo resolver la electricidad, el piso tecnológico, la conectividad, que muchas veces está por fuera de lo que hoy es posible resolver, y esa es la verdad. Lo que prometen las tecnologías no es lo que se puede hacer, ni aún con mucho dinero, pero digamos, algunos con mucho dinero hoy lo resuelven, no siempre lo resuelven muy bien, pero además eso no es para todos, ¿no? Entonces los estados y nuestros estados están pensando resolverlo para todos. Esto es un desafío enorme. Pero también hay un nudo ahí interesante para pensar respecto a lo que traen los ingenieros y lo que traen los pedagogos y los políticos, ¿no? Y ahí uno, si analiza los programas, en cada país tuvieron énfasis distintos, ¿no? Y me parece que cuando el énfasis se vuelca hacia lo pedagógico, lo ingenieril, digamos, ¿no? El software, la conectividad, el equipamiento, el qué hacer con el reciclado, ¿no? Esto pierde relevancia y es un problema, ¿no? Y creo que ahí una de las cuestiones que se está viendo este año, el año pasado, es una cierta frustración con la cantidad de equipos que no funcionan, con que no se traen, no se usan, ¿no? Entonces, este aspecto de el diseño, ¿no? Más ingenieril es un aspecto también muy crítico, difícil de resolver y mucho más en los plazos que se proponen, ¿no? Y la conectividad también, ¿no? Quizás es lo que más, en Uruguay está mejor resuelta, en Argentina y Brasil muchísimo menos, ¿no? Y eso ha generado otro tipo de arreglos locales, ¿no? Bueno, otro rol de las memorias USB, del trabajo fuera del aula, ¿no? Bueno, se resuelve con creatividad y muchas veces se resuelve de manera interesante, pero también, de nuevo, tenemos una distancia fuerte en lo que prometen las tecnologías y lo que efectivamente estamos en condiciones de hacer, ¿no? Y ahí, bueno, una docente que entrevistó a una tesista en Flaxo Argentina decía el año pasado, bueno, que ella le daba mucha pena, dice, bueno, después de toda la inversión que se hizo, están trayéndola muy poco los chicos, ¿no? Porque es pesada, porque la usan pocos profesores. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Dice, yo incentivo, dice, me manejo con ellos, con correo electrónico, Facebook, ¿no? Pero no logro que lo traigan acá, ¿no? Y me parece que este nudo es interesante y es importante que pensemos cómo generamos políticas que incentiven un uso mayor en un buen sentido, no por un porcentaje vacío, ¿no? Sino porque me parece que habla de un esfuerzo enorme que tenemos que ver cómo hacemos para que rinda, ¿no? Y cómo creamos condiciones para que rinda más, ¿no? Ahí había varios datos de informes que no mencioné, pero que algo de eso se dijo esta mañana, ¿no? De los niveles de uso en las clases que rondan el 20%, a veces 40%, siempre por autorreporte, que también es bastante, creo que hay que mirarlo con cautela, ¿no? Pero aún en el autorreporte, que tiende a ser generoso, vemos un uso no tan extendido como sería deseable, ¿no? Y sobre todo en relación al qué están haciendo ahí, como decía Ignacio. Un aspecto que me parece que entra menos en las evaluaciones y que me parece que habría que ver cómo medir o cómo valorar, más que medir, tiene que ver con la movilización pedagógica, ¿no? Porque creo que estos programas generan un clima de trabajo, de movilización muy importante. Si uno mira hoy lo que está pasando en estas redes horizontales de trabajo dentro de las propuestas de formación del Estado y fuera del Estado, ¿no? Las propuestas de comunidades de aprendizaje, grupos, a veces del sector privado también, que creo que habría que mirar más. Me parece que ahí estamos viendo un conocimiento que está
transmitiéndose, circulando en distintas redes, ¿no? Y la verdad que sobre ese conocimiento y de cómo los profesores hoy buscan resolver los problemas que tienen, todavía creo que sabemos bastante poco, ¿no? ¿De dónde sacan esos repertorios de acción por las cuales dicen tengo que hacer H o B? ¿Es buena una búsqueda de información o les pido que hagan un video y qué hago con el video, ¿no? Bueno, y esos criterios viejos y nuevos están formándose en redes muy amplias, me parece a mí, ¿no? Y que creo que habría que mirar un poco más. Pero sí quisiera llamar la atención sobre este aspecto de la movilización pedagógica, que me parece un aspecto, de nuevo, interesante, ¿no? De entusiasmo, de motivación. No sé cuantificar cuán extendido está, pero me parece que si uno lo compara con lo que pasaba 10 años atrás, hay cambios, ¿no? Y hay una preocupación también por qué hacer en la enseñanza respecto a eso. Finalmente, ¿qué es lo que vamos viendo respecto a efectos en las escuelas y en las aulas? Y en realidad lo que quisiera acá presentar sería muchísimo más largo, pero bueno, encontramos, si uno mira resultados, no en el caso de Argentina, pero Uruguay, Brasil y Perú, hicieron pruebas, ¿no?, de evaluación, línea de base, comparación de aprendizajes. Esos resultados no son muy auspiciosos, no hay ganancias muy fuertes con los programas. Incluso en algunos casos hay hasta descensos, ¿no?, con la introducción de las computadoras en esos resultados de pruebas estandarizadas, ¿no? Una cosa interesante que aparece, y en un punto para mí preocupante en Argentina, en investigaciones cualitativas, es que importa mucho la alineación de los directivos o del cuerpo docente con las políticas generales, con las políticas oficiales para su adopción de las computadoras. Y me parece que también es un aspecto que tenemos que pensar y trabajar, ¿no?, respecto a la sostenibilidad del programa, a la ampliación, a la expansión, ¿no?, cómo logramos ahí una consolidación de estos cambios en el terreno. Y por otro lado, una gran heterogeneidad, lo que decía también Javier Arduin, de esta alta heterogeneidad, que ahí también habrá que ver si no amplía la brecha, ¿no? Aquellos que ya estaban decididos, interesados, toman las computadoras, expanden usos, buscan, están muy activos, y los que están en contra, enojados, ¿no?, frustrados, cada vez más reticentes y expulsivos muchas veces con los chicos. Esta cuestión también, ¿no?, que aparece mucho en el terreno, están las netbooks, pero están rodeadas de otros dispositivos, y la verdad que ahí también hay que ver cómo las usamos más creativamente y mejor. Ya me sonó el gong. Cómo también planteamos cambios. Hay una idea ahí de Bakhtin que me gusta mucho, de los cronotopos, ¿no?, del tiempo y espacio en el aula. Y bueno, está cambiando enormemente, y lo que sigue fuera del aula y lo que entra, y el tiempo de Facebook adentro de la escuela, pero también Facebook de la escuela, fuera de la escuela. No sé, hay reorganizaciones y arreglos, ¿no?, muy interesantes. Y también esta pregunta de lo expandido o lo encogido. Se habla mucho del aula expandida, y yo a veces digo, bueno, hay que ver si las tecnologías se expanden o encogen, ¿no? ¿Con quiénes estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y hay algo ahí de un desplazamiento al conocimiento escolar, y voy a terminar con esos ejemplos, ¿no?, que me parece que hay que estar especialmente atentos, ¿no?, a esta traducción que se está haciendo ya dentro de las disciplinas. Entonces voy a tomar acá muy rápidamente videos que estuvimos trabajando en la UNIPE, en una investigación en la UNIPE respecto a enseñanza en ciencias sociales, y voy a tomar 3 ejemplos de imágenes, de videos de historia, que para mí son problemáticos, ¿no? Son los logros que están haciendo los chicos, qué producciones les piden sus estudiantes y cuáles los docentes, y validan como buenas en la escuela, ¿no? Y se encuentra mucho de remix, ¿no?, de muchas citas visuales poco trabajadas, ¿no? Bueno, les voy a dar ejemplos en vez de contarles, pero bueno, este es de la Guerra Fría, por ejemplo, era un PowerPoint, ¿no? Entonces, bueno, la Guerra Fría es Rocky Balboa, hay mucha referencia a la cultura, y no es que me oponga a este uso de la caricatura, pero me parece que en todo caso me gustaría ver cómo lo trabaja el docente esto y cómo se problematiza, y no simplemente te puse un 8 o te puse un 10, ¿no? Fíjense, esta, por ejemplo, es una caricatura que hace un caricaturista norteamericano muy antisemita, ¿no? Y aparece ahí colada y no se dice nada, ¿no? Esta típica imagen de la Guerra Fría. La crisis de Berlín de 1947, y ahí aparece el muro de Berlín, que es de 1961, ¿no? Me voy incluso a lo más básico de la precisión histórica.
Otro video de historia argentina, ¿no? Que es muy interesante como forma, que usa papelitos y una voz en off. La voz en off no es interesante, es el libro de texto leído, incluso recitado y riéndose del libro de texto y de los nombres difíciles que se están leyendo. Pero al mismo tiempo la forma era muy interesante y poco tiempo después descubrimos que en realidad esta forma la estaban copiando de un sitio español que tiene un montón de videos y animaciones que hacen este ejercicio, ¿no? Entonces, aquello que para la docente era sumamente innovador también era un copy-paste, ¿no? A nivel de géneros. Y no es que el copy-paste las citas son un copy-paste, ¿no? Pero el tema es qué nivel de apropiación y de trabajo hay sobre eso. Y el último video del que quiero hablar, y ya me pasé 3 minutos, perdón, es de la Revolución Cubana, que fue quizás, no por nada, el que más interesante pareció, el que había una apropiación de un joven varón y que había referencia a distintos, por ejemplo, fíjense, mapas, ¿no? Imágenes diferentes y con una fuente, el único que citaba una fuente, ¿no? Que era un libro, un solo libro, pero bueno, digo, qué paradójico que al final, ¿no? Volvemos al libro de otra manera, no al libro de texto, pero que organiza, edita una mejor colección, ¿no? Una colección más rica. También no es sorprendente, pero la Revolución Cubana pasa a ser la historia del Che, y la historia del Che casi, yo puse provocativamente lo de E! porque es la del héroe mítico, ¿no? Y bueno, y después aparece desnudo y con su hijita, y es tierno y simpático, ¿no? Y bueno, todo el cariz político se va desvaneciendo. Entonces, bueno, digo, última idea, solamente el título, me parece que hay que ir más allá de esta visión dicotómica de éxito o fracaso, de poder valorar esos logros locales que se van viendo en las escuelas y también señalar aquello que todavía nos falta, estos arreglos locales en los que necesitamos trabajar mucho más, ¿no? Creo que había problemas antes en las didácticas, en las pedagogías, que quizás con esto se amplifican, o no sé si se amplifican, pero las vemos más en principio, y que me parece que son los nudos que hay que trabajar ahora, ¿no? Paralelamente hay que trabajar más en disponer de mejores computadoras, en que haya menos frustración por todos los problemas tecnológicos. Me parece que este aspecto de los discursos pedagógicos y de qué queremos hacer con eso también tiene que ser objeto de intervenciones fuertes. Bueno, gracias y disculpen por pasar. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, en nombre de las universidades nacionales, muchas gracias por la invitación a participar en este panel. Yo voy a hablar justamente desde mi lugar como docente investigadora de una universidad pública que fue convocada junto con otras 15 universidades a evaluar el programa Conectar Igualdad. Desde ese lugar, organicé mi exposición en 3 ejes. El primero, hablar un poquito del sentido del vínculo entre la investigación que realizan las universidades públicas y las políticas públicas. En segundo lugar, enunciar algunos principios para la evaluación de políticas de inclusión digital que orientaron la evaluación del programa Conectar Igualdad. Y por último, algunos criterios emergentes de estos estudios para evaluar las políticas de inclusión digital en general. ¿Más cerquita? ¿Allí? ¿No? Bueno, en cuanto a lo primero, decimos que creemos que esta invitación del Ministerio de ANSES a las universidades a participar en la investigación evaluativa del programa ha significado una ruptura de 2 tipos, ¿no? Una ruptura tanto política como epistemológica. Desde el punto de vista político, muchos autores, Zunkel, Brunner, otros, señalan justamente una tendencia a una ruptura, una poca vinculación entre la investigación y la toma de decisiones. A partir del año 2003, el Estado adquiere centralidad en el diseño e implementación de políticas de inclusión social de distinto tipo, y en ese marco convoca a las universidades a evaluar estas políticas. El caso del Conectar Igualdad, el caso de la evaluación de asignación del impacto educativo de asignación universal por hijo, de los planes de mejora. Esto creemos entonces que significa justamente una ruptura con un tipo de relación entre políticas y universidades, ¿no?
que además de implicar un apoyo al desarrollo de estos programas, ha significado para las universidades otorgar sentido social a lo que hacemos. Desde el punto de vista epistemológico, ha significado una ruptura con un modelo de ciencia neutral que ha predominado mucho tiempo en las universidades, ¿no? Donde la esfera de la ciencia y la esfera política aparecen como disociadas, desde un concepto de conocimiento neutro, desinteresado. También una ruptura con un modelo tecnológico que predominó en los 90, donde eran los expertos, los universitarios, la ciencia, la que dicta, prescribe la política. En este caso creo que se ha dado un modelo interactivo crítico de relación entre ciencia y política, en tanto y en cuanto ha habido una relación mutua, de interacción mutua entre ambas esferas. De hecho, por ejemplo, en el Conectar Igualdad, el problema de investigación, el diseño metodológico fue realizado en forma conjunta entre 15 universidades, funcionarios políticos, técnicos. Los resultados se fueron discutiendo y presentando en diferentes espacios públicos, fueron sometidos a debate público y hoy están orientando muchas de las decisiones que se toman en el programa. Bueno, en cuanto a los principios y supuestos, dos grandes supuestos o principios han orientado, creemos que orientan, mucho se ha dicho ya, así que voy a tratar de hacerlo más rápido, las políticas de inclusión digital. Por un lado, las políticas de inclusión digital, como cualquier otra política, implica un proceso sociopolítico. Es decir, no son procesos de implementación fiel, no son procesos top-down, digamos, donde lo que se piensa del Estado se aplica casi fielmente en las instituciones, sino como, acá una cita de Aguilar Villanueva, dice: una política no es solo lo que el gobierno dice y quiere hacer, sino también lo que realmente hace y logra, en consenso, adaptación, resistencia con otros actores. Por lo tanto, lo que el Conectar, esta mañana creo que Javier decía, no hay un Conectar Igualdad, hay muchos Conectar Igualdad, ¿no? Lo que la política termina siendo es fruto de la interacción entre múltiples mediaciones. Y en ese sentido, hemos identificado en la evaluación de Conectar Igualdad tres grandes mediaciones. Podemos hablar de una mediación sistémica jurisdiccional, una mediación institucional y una mediación de los sujetos, de los propios sujetos. La mediación jurisdiccional tiene que ver que esta es una política que emana de un ministerio sin escuelas, que es implementado en jurisdicciones muy diferentes, fruto de la fragmentación del sistema educativo que vivió nuestro sistema a partir de la implementación de la Ley Federal de Educación. Por lo tanto, en cada jurisdicción adquiere el programa características peculiares, que tienen que ver con la mayor o menor articulación del Estado provincial con el nacional, con los recursos propios que pone cada jurisdicción o no pone, con las experiencias previas que ha tenido de inclusión digital, la articulación de esas experiencias previas con el Conectar Igualdad, características sociodemográficas, la estructura de los equipos, de las estructuras de gestión en donde se inserta el Conectar Igualdad. Una segunda mediación tiene que ver con las instituciones. Esto también se dijo esta mañana. Hay niveles diferentes de implementación en cada escuela, algunas en un estado muy incipientes, otras en un estado de transición y otras en una verdadera apropiación del programa. Y también tiene que ver con estilos de gestión, tiene que ver con la formación de los docentes, tiene que ver con el equipamiento, etcétera, etcétera. Estas dos mediaciones aquí interpelan. Por un lado, creo que la investigación tiene que profundizar en estudios cualitativos cuáles son esas condiciones que hacen a las diferencias. O sea, poder mirar qué condiciones hacen a las diferencias entre escuelas y entre jurisdicciones. Y por el otro lado también a políticas, macropolíticas que pongan énfasis en apoyar a las escuelas y en las instituciones que están en condiciones más desfavorables. La tercera mediación, decía, es la mediación subjetiva, que tiene que ver con las representaciones de los sujetos. Sabemos que las representaciones orientan las prácticas. Entonces, representaciones a veces de los docentes de la tecnología como un mero objeto orientan prácticas incrementalistas. Esto llamaría a decir, hay que poner énfasis, esto también se dijo ayer, en la formación de los docentes. Un segundo principio tiene que ver con que la evaluación de la implementación de políticas implica valorar cambios y valorar relaciones. Las tecnologías no son objetos, esto también se ha dicho, las tecnologías
modifican, generan escenarios que no serían posibles sin las TIC, pero además estas posibilidades se dan o no se dan según los contextos en los que las TIC se inserten. Por lo tanto, la relación entre sujeto y TIC es relacional. Las evaluaciones, por lo tanto, tienen que mirar esa relación, es decir, cómo se van reconfigurando la relación entre sujetos, contextos, circunstancias, docentes, alumnos, mediaciones. Esa relación y esa reconfiguración en el tiempo es lo que deberían estar mirando las políticas. Decíamos también evaluar cambios. Evaluar el impacto significa evaluar la huella que un programa deja, pero además evaluar también las condiciones y circunstancias que posibilitan que esas huellas se generen o no se generen. Entonces, esto supone diseños particulares, ya sea cuanti o quali. En lo cuantitativo, por ejemplo, diseños análisis factoriales, por ejemplo, que pueden mirar relaciones, o diseños de panel que pueden mirar el tiempo, y enfoques también complementados con enfoques cualitativos. Por último, algunos criterios emergentes, decíamos, de la evaluación de políticas de inclusión digital. Decimos entonces, es importante en los programas de inclusión digital evaluar cambios o transformaciones, pero ya también lo dijo el colega recién, no solo cambios, y los cambios como reestructuraciones entre lo viejo y lo nuevo, sino para que esos cambios sean innovadores, y acá decimos, una innovación que supone cambio, supone ruptura con lo preexistente, supone ruptura con los supuestos básicos que orientan esas prácticas, supone procesos participativos y supone mejora. Ahora bien, el concepto de mejora es un concepto axiológico, valorativo y situado. Entonces, ¿qué vamos a entender por mejora en las prácticas educativas cuando se utilizan las TIC en las escuelas? Algunos criterios emergentes y por lo tanto situados que podemos identificar en los dos estudios evaluativos que hicimos del Conectar Igualdad y que podrían orientar otras evaluaciones, tienen que ver con criterios, referentes, parámetros en una dimensión social, institucional y en la dimensión de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. En la dimensión social decimos cuándo vamos a considerar que un programa de inclusión digital es innovador, cuando estaría posibilitando a los sujetos condiciones para una mayor participación social, para el fortalecimiento de lazos sociales, para la generación de ciudadanía, para generación de condiciones que mejoren sus situaciones de vida, en especial en los sectores populares, que les posibiliten a los chicos permanecer y aprender contenidos significativos, y como se decía también esta mañana, ingresar al mercado, al mundo laboral y al nivel superior. En la dimensión institucional, ¿cuál es el referente emergente de los estudios que hemos realizado? Una buena inclusión de las TIC en las escuelas tendría que ver con la incorporación reflexiva, consciente y participativa en el programa institucional, en el PEI, y en el proyecto institucional. Y además, también como decían recién, es un cambio en la organización del espacio, del tiempo, en las relaciones, esto que algunos autores llaman las gramáticas o formatos escolares. Si las TIC están modificando esas gramáticas escolares. En la dimensión de las prácticas de la enseñanza, algunos referentes emergentes pueden ser la mayor autonomía o autorregulación de los aprendizajes que las TIC posibilitan, que los chicos puedan tener sus propios ritmos de aprendizaje, regular sus propios, incluso la selección de los contenidos, la integración que posibilita entre diferentes sistemas representacionales y diferentes fuentes de información, e incluso la integración entre diferentes contenidos, la posibilidad de abordajes más multidisciplinares, el uso contextualizado de los recursos que provee el Conectar Igualdad, un uso contextualizado, reflexivo, situado, y la creación de nuevos contenidos digitales. El entramado de las lógicas de las disciplinas, es decir, las TIC de alguna manera deberían poder transparentar las lógicas de construcción del conocimiento que hoy habilitan las TIC. En cada campo disciplinar hay modos de construcción que posibilitan las TIC que antes no estaban. Entonces, que los materiales transparenten esas lógicas y al mismo tiempo las articulan con las nuevas lógicas de conocimiento de los jóvenes de hoy.
El desarrollo de habilidades para localizar, organizar, evaluar y seleccionar información, lo que decían recién, a partir del copia y pegue, es importantísimo enseñar a los chicos criterios o habilidades para seleccionar conscientemente y además para interpretar la información desde un punto de vista político e ideológico. Saber también quién dice qué, en qué contexto, para qué y cuáles son las consecuencias de la información que se está manejando. Por último, la integración de lo lúdico, de la comunicación y de los aprendizajes no formales, todo esto que está presente con las nuevas tecnologías, el juego, la comunicación, el aprender en contacto con el mundo social, incorporarlo a los formatos escolares. Bueno, nada más, estas son dos frases que me parecieron interesantes. Muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por recibirnos aquí. Aparte de que ha sido muy interesante escuchar las distintas experiencias que hemos conversado acá, que todos ustedes han traído, la invitación del panel a pensar en qué mirar, en cómo funciona el tema de la evaluación a nivel de sistema escolar, a nivel de sistema educativo, de sistema educativo y de institución educativa, pues es muy atractiva, y el aporte que yo quisiera hacer está muy atado a compartir una experiencia que estamos viviendo desde hace algún tiempo en Colombia, en un municipio, y sobre la que quiero hablarles, simplemente porque encuentro que nos ayuda, o me ayuda mejor, a ilustrar los retos que aparecen cuando empezamos a pensar de una manera distinta en qué queremos ver, ¿vale? Solamente por eso. Entonces, esto es algo que se llama Plan Digital TESO. Para contextualizarlos, es un cambio de escala. No estamos hablando de grandes iniciativas nacionales, sino de una cosa un poco más chica, pero igualmente compleja, que es lo interesante. Esto ocurre en un municipio de Colombia que se llama Itagüí. Si alguno de ustedes ubica Colombia, en Colombia tenemos un departamento que se llama Antioquia, y Antioquia tiene una zona, la cabecera urbana, que se llama el Valle de Aburrá. Si usted hace zoom sobre esto, usted se encuentra con estos municipios que constituyen la ciudad de Medellín, más otros municipios aledaños. Este pedacito que está por aquí, ese chiquitico, se llama Itagüí. Itagüí, si usted le hace doble clic, se ve más o menos así. Pero a pesar de que es chico, tiene unas características muy particulares. Itagüí tiene 24 instituciones educativas públicas, son 38 sedes, y dice, bueno, pero no son millones, esto es una cosa manejable. Así llegamos nosotros con esta sensación de 24, esto ya está resuelto. Tiene 250.000 habitantes, es uno de los municipios más densamente poblados del país, vive mucha gente en muy poco espacio y está metido en la mitad de la montaña. Es una zona con complicaciones grandes desde el punto de vista geográfico, en términos de acceso a conectividad, de otro tipo de cosas, con una situación socioeconómica complicada. Una de las cárceles de alta seguridad que nos quedaron de herencia de la época del narcotráfico está en ese municipio. Hay unas situaciones, históricamente unas situaciones de inseguridad complicadas que han ido mejorando, felizmente. Y en todo ese contexto hay 36.000 estudiantes y 1.200 docentes y 24 rectores que están acompañados por equipos directivos. Así que ese es el contexto al que tuvimos que empezar a acercarnos. Como muchas cosas buenas en la vida, esto empezó con una llamada. Un día llamaron a la Universidad de AFIT, de la cual hago parte de esa institución, a decirnos, bueno, yo tengo aquí 11.000 máquinas XO, pero ¿qué hago con ellas? Lo cual es una pregunta un poco extraña, ¿no? Pues después de todo ese tiempo uno... lo hemos hablado aquí una y otra vez, pero es que debe ir acompañado, debe haber un plan, la capacitación integral, pero pues en todas partes ocurren cosas raras. Y lo que nos encontramos en 2012, cuando llegamos a interactuar y a conocer a esa población, fue una cosa que pues yo prefiero ilustrar en dos imágenes que son de esas que no llegan a las presentaciones habitualmente, y una es esta. Computadores guardados en cajas, debidamente apiladas, algunos ya hundidos por el peso. Eso fue lo que nos encontramos cuando llegamos.
A pesar de un montón de buenas intenciones, de deseos, de donaciones, un montón de cosas, esto fue lo que nos encontramos. Adicionalmente, el municipio había invertido un montón de dinero. Insisto, yo creo que lo importante aquí es como la buena intención que hay detrás de todas estas iniciativas. Con la mejor intención del mundo, había invertido dinero en proveer a todas las aulas del municipio con un tablero interactivo digital. Curiosamente, eso fue lo que nos encontramos. Entonces, había proyectores que no apuntaban hacia el tablero, sino hacia la puerta. No me pregunten quién lo instaló, como que hay un punto en donde el sentido común desaparece. Algunos estaban con tal nivel de... pues eran tan acogedores que había aves que habían puesto nidos encima del proyector. Porque además, el proyector estaba tan alto que una persona no podía subirse a limpiarlo. Y se encendía con tecnología de punta, con un palo de escoba. Les estoy hablando en serio. Y estas son cosas que lo vemos ahora, cuando la tecnología está llegando al aula, pero lo vimos también históricamente con las salas de computadores. Solo que no era tan dramático porque ¿qué hacíamos? Cierre con llave, guarde la llave, y eso no se usa, porque se daña. Eso lo hemos visto en una y otra ocasión. Entonces, este es parte del contexto que nos encontramos, pero nos encontramos también una Secretaría de Educación con una voluntad política enorme, con un interés muy grande por hacer algo frente a eso. Así que en el segundo semestre empezamos a trabajar en todo este problema. Primero, haciendo activación de las XO. Eso era un proceso que no estaba previsto, nadie le dijo a la Secretaría, usted tiene que tener un servidor que le permita hacer activación y además tiene que tener conectividad, todo ese montón de detallitos técnicos que son que tampoco salen en las fotos, fue necesario resolverlos. Fue necesario empezar a resolver cosas tan exóticas para nosotros. Yo hago parte de este equipo y con ese equipo acompañamos también el Proyecto Nacional de Uso de Medios y Tecnologías del Ministerio de Educación durante varios años. Pero nos encontramos cosas tan exóticas como el docente muy entusiasmado llega con los XO al aula, los conectan, los encienden y se va la luz en toda la institución educativa. Porque la red eléctrica no aguanta la carga. Entonces, no es simplemente un asunto de, no, tráigase unas 8 extensiones y conecte. Eso aguanta. Resulta que no. La instalación eléctrica que tenemos es mucho más precaria. Así que eso implica otro tipo de consideraciones. Nos dedicamos en ese segundo semestre de 2012 a hacer sensibilización, reconocimiento y diagnóstico de la situación en la que se encontraba el municipio, que es una cosa que uno con frecuencia no tiene la posibilidad de hacer cuando está pensando en políticas de gran escala. Arrancó, hágale. En este caso pudimos tomarnos algo de tiempo en ese sentido y de hecho los rectores de Itagüí estuvieron de visita aquí en Argentina, en San Luis, también estuvieron en Uruguay conociendo la experiencia de Ceibal. Trabajamos con los docentes de primaria que se suponía que eran quienes iban a estar utilizando esto en una actividad de sensibilización que fue una de las experiencias más complicadas de formación docente que yo he tenido en mi vida, porque teníamos que llegar a trabajar con el fantasma de esas promesas incumplidas. Es que a los niños de cuarto les prometieron computadores y hoy ya están en octavo. Y pues imagínese usted llegar a trabajar en apropiación de TIC y todos esos temas con un panorama como ese. Una cosa bastante retadora, pero que nos permitió aprender muchísimo acerca del municipio. Y otra cosa importante es que trabajamos con estudiantes de cuarto grado. Este no es un proyecto uno a uno en el sentido estricto de la palabra. Aquí no le estamos entregando el computador al niño para que se lo lleve a la casa, porque por distintas razones, por asuntos de seguridad, por asuntos de saturación, al contrario de otras iniciativas, aquí no hay saturación total y pues eso nos obliga a tomar decisiones puntuales, pero en la búsqueda de experimentos iniciales nos dedicamos a trabajar con los niños en la consolidación de 2 experiencias de producción de medios, que es otra cosa que yo siento muy recurrente, ¿no? En la investigación solemos decir, esto es lo que está ocurriendo, pero siento que aquí tenemos el reto también de ayudar a moldear lo que está ocurriendo. Así que con los niños de cuarto grado empezamos a consolidar algo que llamamos XO Band, donde se usan los XO, algunas aplicaciones de música, para hacer un ensamble musical de villancicos, inicialmente. Eso fue, villancicos son canciones tradicionales navideñas muy populares en Colombia que se convirtieron como en la excusa para el segundo semestre de 2012. Y también hicimos, como les decía, diagnóstico. Una cosa importante que me parece importante destacar aquí a este punto es que estamos hablando de una intervención que está tomando en cuenta varios universos. No es solamente el universo del estudiante como individuo que usa la tecnología ni del docente como posibilitador en el aula, sino que nos obligamos a pensar también en la institución como universo. Y eso implica involucrar a los directivos
en trabajo específico alrededor del tema de las TIC. Les voy a contar un poco más de eso. Esa es un primer gran desafío que nosotros encontramos. Con frecuencia la evaluación tiende a ver más a los aspectos aislados, digamos. Ver esas interacciones es algo que no, al menos nosotros no hemos visto antes. El reto que genera observar esas interacciones entre actores es enorme. Desafíos grandes que tuvimos en ese momento: recursos limitados. Esto era una carrera contra el tiempo, en realidad, y nos obligó a entrar en una lógica de investigación, acción, participación, en donde estábamos reconociendo cosas por el camino y donde tal vez no teníamos instalados los mecanismos que nos permitieran hablar de una evaluación en el sentido estricto de la palabra. No obstante, todo ese trabajo que hicimos nos llevó a definir una visión que no voy a leer, solo voy a mencionar dos aspectos importantes. Primero, que tiene un horizonte temporal de 2025. En conjunto con la Secretaría de Educación de Itagüí, nos lanzamos a pensar cómo querríamos que fuera la educación del municipio en 2025. Que eso para nosotros también era una novedad. Y si ustedes, tal vez si están leyendo, verán que las TIC aparecen, pero lo primero que aparece es el interés de generar una cultura de aprendizaje e innovación, ¿vale? Con el uso de las TIC. Entonces, en realidad no es un problema de entrega de máquinas, no es un problema de dotación, es un problema de cómo creamos una cultura de aprendizaje e innovación. Obviamente, con el reto de hacer doble clic sobre esas palabras y entender qué significa construir una cultura de aprendizaje y de la innovación. Y pues al final aparece una cosa que para nosotros también es marcante, en el sentido de que hace parte del nombre del plan. El plan digital se llama TESO. TESO es una palabra que usamos en Colombia para referirnos a una persona como muy, ¿cuál es la palabra? Como muy eficiente, polenta, grosa, ¿sí? Bueno, no sé, me cuesta trabajo la traducción. Pero el caso es que TESO significa transformamos la educación para crear sueños y oportunidades. Y ese asunto de sueños y oportunidades, ese sueño romántico, para nosotros se convierte en un norte muy importante, porque lo que está por medio todo el tiempo es cómo hacemos para que esos sueños de los niños y de los jóvenes de Itagüí y de los docentes de Itagüí, de los directivos de Itagüí, puedan prosperar, puedan convertirse en realidad. Nosotros somos actores en eso. Definimos 4 líneas estratégicas para trabajar a lo largo de, eso empezó el año anterior, y cosas importantes. Estamos hablando de tecnología, tecnología, aprendizaje, gestión e investigación. Les voy a contar rápidamente cada una de ellas, y tenemos obviamente estrategias que van orientadas a distintos públicos, como les decía, a los estudiantes, a los docentes, a los directivos docentes y también a los padres de familia. Hay un actor que no aparece aquí, que es la Secretaría de Educación. También hemos empezado a hacer formación con la Secretaría de Educación, porque lo que encontramos es que en el nivel local hay un desconocimiento, a veces bastante grande, respecto a las implicaciones que puede tener eso y respecto a cuál es la discusión, por ejemplo, que estamos abordando aquí. Todo lo que decía Inés, por ejemplo, yo me atrevería a decir que es prácticamente invisible para un gobierno local, para quienes están encargados de estos temas a nivel local. Y eso es preocupante, porque al menos en Colombia, con la descentralización que tenemos, es allí donde están tomando un montón de decisiones. En 2013, a grandes rasgos, ¿qué hicimos? En la línea de tecnología nos concentramos en el tema de la infraestructura eléctrica, como les estaba contando. Había instituciones donde, de hecho, la infraestructura presentaba riesgo para la vida humana. Imagínense eso. Y así estábamos llenando de computadores. Entonces, es como la reflexión otra vez de qué tenemos que cuidar para poder qué pisos necesitamos tener para que esas cosas funcionen. Hicimos revisión y mantenimiento de las aulas digitales, se dejaron andando un montón de ellas. Por cosas curiosas, burocráticas, hay varias que no están andando porque les falta un cable VGA. Entonces la institución no puede comprarlas, pero el rector tampoco, y el estudiante no puede poner de su plata y tampoco puede subirse a conectar el cable. Nos encontramos con un panorama realmente exótico respecto a lo que significa la administración de la tecnología en la institución. Y pensando en eso, pusimos en marcha un proyecto que para nosotros es muy, muy bonito, que pues, por un lado está una mesa de ayuda que hizo para esa infraestructura, una mesa de ayuda en el sentido estricto de la palabra, pero consolidamos un equipo de una cosa que llamamos monitores TESO. Estos son estudiantes de los últimos grados del bachillerato que tienen una responsabilidad de apoyo y de mantenimiento preventivo de las máquinas. Entonces ellos son los que le ayudan al docente a conectar las cosas, son los que tienen ese chaleco amarillo que se ve en la foto. Y son como una primera instancia en donde hay un empoderamiento y un liderazgo por parte de los mismos estudiantes respecto al uso de la tecnología. Una cosa que a mí me parece clave ahí es que
estamos pasando, digamos, de una noción de propiedad del computador es mío a una noción también de servicio. Yo ayudo a otros a que usen la tecnología. Algunos de estos grupos de estudiantes han empezado a formar a los de primaria para que le ayuden a su vez a los profesores a usar las XO. Entonces tienen sus propios proyectos, los llaman monitoritos, y lo menciono porque ahí existen justamente muchos de esos emergentes que se mencionaban hace un momento. Creo que ese es un reto enorme para la evaluación. ¿Cómo hacemos para hacer las cosas que necesitamos hacer, teniendo margen para observar lo emergente y para permitirnos la sorpresa de esas cosas que van ocurriendo? En tecnología se definió un plan de gobernabilidad de tecnología y un plan de manejo de desechos tecnológicos que antes el municipio no tenía. Y hay 4 desafíos grandes ahí: flexibilidad, robustez, estabilidad y transparencia. El problema no es que tengamos las máquinas, el problema es cómo hacemos para que se vuelvan transparentes, para que la tecnología no sea el problema. ¿Sí? Ese es uno de los grandes retos que tenemos ahí. En aprendizaje, como les decía, trabajamos con múltiples públicos, pero aquí el gran interés que tenemos es propiciar prácticas que ayuden al desarrollo de competencias del siglo XXI en los estudiantes. No estamos hablando de uso de las TIC exclusivamente, sino estamos hablando de autonomía, colaboración, pensamiento crítico, creatividad y también convivencia. Esas son deudas, aunque las llamamos competencias del siglo XXI, yo siento que son casi que deudas históricas, ¿no? El nombre suena bonito, pero en realidad son cosas que tenemos por resolver. Y la gran pregunta es cómo podemos usar esa tecnología que está llegando para apoyar este tipo de procesos. Entonces estamos trabajando con docentes en ese sentido, hicimos una exploración de las necesidades de desarrollo profesional. Lo más curioso que encontramos allí es que una de las necesidades más expresadas por los docentes es formación en temas de salud mental. Nada que ver con TIC, sino salud mental. Y esas son cosas contextuales, obviamente, pero que sentimos que son importantes también. Me temo que ya me pasé un poquito. En tema de estudiantes, los grandes retos aquí están en cómo hacemos para usar la tecnología de una manera que complemente lo disciplinar, pero que le agregue valor. Está el tema de la XO Band, como les decía, de los niños que usan la tecnología para tratar de empezar a construir música, y un desarrollo de competencias mediáticas. No simplemente ponga la tecnología a ver qué surge, que los ejemplos que tú pones, Inés, me parecen claves en ese sentido. Eso es lo que surge, pero de pronto nos falta la capacidad de ver el problemita que implica esta foto que usamos y que el muro no existía en el 47. Son detalles sencillos, pero que son muy importantes. Y en ese sentido, pues estamos como trabajando en el desarrollo de competencias mediáticas, de lectura de medios, pero también de desarrollo de periodismo digital, de componentes sonoros, etc. Y esto que les mencionaba de monitores TESO. Entonces hay como un trabajo muy fuerte que complementa lo académico, pero miren que no pensando desde lo disciplinar, sino pensando en la institución como un universo que tiene necesidades, donde hay que resolver problemas y donde los estudiantes cuentan con esa bendición del tiempo que muchos de nosotros no tenemos. Y es una bendición que sentimos que podemos aprovechar mejor al servicio de lo que está ocurriendo en la institución. Hemos trabajado con comunidad de manera inicial y, como les decía, con la Secretaría de Educación de Itagüí también. Y grandes desafíos ahí: heterogeneidad. Son públicos muy, muy, muy diversos, como todos ustedes han visto en el caso de las otras experiencias. El problema de la obligatoriedad. En este caso no nos podemos dar el lujo de decir que vengan los que siempre vienen. De eso estuvimos discutiendo en los últimos días. Sí, ya nos conocemos todos, aquí la pasamos muy bien. Aquí el reto es cómo llegamos a todos y cada uno de los docentes del municipio. Cómo llegamos a todos y cada uno de los estudiantes del municipio. Hay un tema ahí de alcance y de equidad que es complicado con recursos limitados, pero que nos pone otros retos enormes. Hay una línea igualmente importante que es la de gestión. Aquí estamos trabajando con directivos principalmente, pero lo más importante, diría yo, es que cada institución tiene un equipo de gestión que está pensando en un plan maestro de incorporación de TIC. Esos equipos de gestión están formados por padres de familia, docentes, estudiantes, y todos imaginan de manera conjunta cómo hacen uso de la tecnología. No es solamente una cosa que venga de afuera. Miren que se trata de desarrollar capacidad en todos los niveles. Retos ahí: afianzamiento y visión. Y por último, en investigación tenemos semilleros en distintos temas. Por ahora hay uno de transmedia educativa, en donde hacemos reinterpretaciones de obras clásicas como la Odisea. Entonces, esta es una imagen de un video que nos va a mostrar, donde un grupo de estudiantes hacen ilustraciones de la Odisea y uno de ellos canta en copla, por eso está disfrazado, una canción alrededor de lo que ocurría en la Odisea, pero aterrizado al contexto cultural local de la población de Itagüí. Ese tipo de experimentos son interesantes, son cosas demostrativas. Tenemos cosas similares en robótica educativa, articulado con temas de pensamiento computacional, y un semillero de necesidades educativas especiales. Itagüí es un municipio con una tradición muy fuerte de trabajo en necesidades educativas especiales.
Una cosa importante para destacar es que aquí hay transdisciplinariedad y multidisciplinariedad, pero no solo en el sentido de los individuos que participan, sino porque la universidad está poniendo múltiples grupos de investigación para atender esos problemas. Entonces, no se trata de que el que es bueno en formación docente va a trabajar necesariamente con directivos, sino que hay gente que está pensando en el problema de la gestión del cambio de los directivos, en qué significa el liderazgo escolar, y estamos tratando de articular todas esas cosas. ¿Cómo es la evaluación en esto? La hipótesis aquí es que sí y solo sí se adaptan cambios normativos, tecnológicos, formativos e investigativos a nivel de la institución, se va a lograr esa apropiación que permita el desarrollo de las competencias del siglo XXI. Esa es nuestra hipótesis de evaluación. Y eso se aterriza rápidamente en dos componentes. Uno de monitoreo, en donde lo que tenemos es obviamente una serie de indicadores que están alineados con las iniciativas del plan y con el plan de desarrollo municipal para tener un anclaje con la política local. Y desde el punto de vista de la evaluación de más largo plazo, estamos hablando de evaluación basada en resultados, pero con unos problemas que vamos encontrando por el camino. Digamos, en corto plazo uno puede definir tanto criterios de evaluación como indicadores rápidamente pensando en efectos de producto. Entonces hay una primera labor de eso a medida que va avanzando el programa. En mediano plazo tenemos efectos de resultado y ahí nos estamos basando principalmente en cuál es la percepción que tienen las distintas poblaciones frente al uso que hacen de la tecnología en sus espacios particulares. Hay una primera aplicación de eso que iniciamos en 2013 y estamos terminando ahora, y vamos a hacer una segunda aplicación en 2015. Eso nos va a permitir ver si hay algún tipo de cambio, al menos en lo que tiene que ver con percepción. Pero lo más retador en este momento para nosotros es el tema de los resultados de largo plazo, de los efectos de impacto, porque nos estamos comprometiendo con competencias del siglo XXI. Justamente ayer estaba conversando con Ignacio un poco al respecto. Las pruebas que tenemos para medir ese tipo de cosas todavía son exploratorias. Hay cosas que están avanzando, pero que todavía no están listas. Así que ahí nos estamos enfrentando a un reto enorme respecto a cómo medimos el asunto. Y eso es con lo que quisiera cerrar, que cuando usted tiene un horizonte amplio de tiempo, una visión enfocada en el aprendizaje, la articulación de múltiples niveles y múltiples actores, cuando se tiene la posibilidad de continuidad y tiene recursos limitados, es un reto bien complicado el definir cómo se evalúa esto y cómo se evalúa ayudando a que la evaluación contribuya a orientar cosas y a generar posibilidades. Pero eso es un reto en el que esperamos contar con el apoyo de todos ustedes. Así que eso era lo que quería contarles un poco en clave de las dificultades que estamos teniendo, pero también lo que hemos empezado a ver que antes no veíamos, y que sentimos que puede dar algunas pistas para el camino que podemos seguir todos como comunidad en la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. La verdad que hacer una síntesis de esto es un tremendo desafío y por suerte tenemos poco tiempo, así que no voy a tener que abordar fuertemente la tarea. Sí me parece muy recurrente desde ayer que nos traía Francés también alguna de estas preocupaciones, algunas cuestiones que tienen que ver, por un lado, la apelación a esta cuestión de precisar lo más posible, lo más que sea posible en cada uno de los tramos en que nos enfrentamos en una tarea de evaluación acerca de qué es lo que queremos efectivamente mirar y qué cosas son las que queremos producir, sobre todo a propósito de esa mirada intencionada sobre algunos resultados o impactos, que esto con mucha frecuencia en los estudios no queda tan claro. Y por otro lado también aparece con mucha recurrencia esta cuestión de una preocupación pasada la primera etapa de cualquiera de estos procesos de inclusión digital, una preocupación muy marcada en la valoración de los cambios, valoración de las relaciones, valoración de las mediaciones, digamos, todos aspectos que aparecen mucho más significativos, mucho más ricos desde el punto de vista de la consideración de los procesos de inclusión digital, pero también mucho más difíciles de captar desde el punto de vista de los modelos habituales de evaluación. Entonces ahí aparece, digamos, también una pregunta o una inquietud acerca de cómo podemos hacer para mejorar
nuestros instrumentos, nuestras herramientas, nuestras aproximaciones, variar las estrategias de aproximación para que podamos captar este tema de las interacciones, captar estos emergentes, como mencionaba Diego recién, estos emergentes, y que efectivamente los resultados de nuestros procesos de evaluación enriquezcan la mirada acerca de estos procesos y nos permitan seguir creciendo, y no solamente quedarnos, digamos, en una suerte como de recuento de lo que se ha hecho. Digamos, acá aparece como la interpelación, en donde, como decía de alguna manera Francés ayer, el problema finalmente no termina siendo la tecnología, el problema es el problema pedagógico, que hoy aparece la tecnología como una mediación importante y nos provoca todo este tipo de indagaciones. Pero en definitiva, nuestra preocupación sigue siendo tratar de aproximarnos a este núcleo de preocupaciones de orden pedagógico, que es qué es lo que aprenden nuestros alumnos, cómo hacer para que tengan mejores condiciones para que esos aprendizajes tengan posibilidad. Felicitaciones por la disciplina de este equipo, que ha sido absolutamente maravilloso, exceptuando quien se queda sin postre, y bueno, un aplauso para todos.